Muy buenas, espero que todos estén muy bien. Mi nombre es José Alana Costarenas y mi compañera es Cecia Danae Carrizales Garza. Ambos somos alumnos de la Facultad de Artes Visuales. Tenemos el gusto de poder tener un diálogo, una entrevista con Mudo Vázquez Martínez acerca del ambiente laboral del cómic en general aquí en Monterrey. Él ha sido parte de la avanzada regia comiquera de los 90 con el cómic Lugo publicado por Cygnus Comics. Desde el 97 a la fecha asiste como profesional al Comic Con Internacional en San Diego, California. Ha participado como conferencista en el Encuentro Internacional de la Caricatura en la FIL Guadalajara en el 2005, 2008 y 2009. También en la Feria Internacional del Libro Monterrey en el 2006. En el 2005 publica en Estados Unidos la serie El Arsenal Un Enemy, ilustrada por Dono Sánchez Almara. De octubre del 2007 a mayo del 2009 fue editor de la revista de cómics gratuita Pinches Comics, en la que se publicó mensualmente el trabajo de algunos de los historietistas más representativos del panorama actual mexicano. Trabajó como editor y consultor creativo en Turbo Desafiante Quimecat, primer novela gráfica del Photobunker Studio en el 2011. Autor de She-Bang, donde ha publicado un par de cómics, ha ilustrado etiquetas de cervezas artesanales, tanto locales, nacionales como extranjeras, y ha colaborado en ficción narradores y fundador de la tienda Centro Cultural Comiquero Central Ficción hasta mediados del 2016. Si bien Mudo actualmente se enfoca más en otras áreas de la ilustración, especialmente con sus trabajos en las cervecerías artesanales, sigue siendo un gran referente a la hora de hablar del cómic en general aquí en Monterrey. Entonces, sin más que decir, vamos con la entrevista. Mudo, no sé si quieres agregar algo, decir algo un poquito más Nada, pues específico. agradezco que me hayas invitado en este. Hace ya años que no, Ujú, no tantos años, pero sí me mantengo pegado un poco al cómic, sí, pero ya, como tú sabes, ya estoy más enfocado en otras áreas de ilustración, ujú, pero sí, sigue siendo parte de mi pasión hacer cómics. sí, sí. ¿Cómo estás ahorita? Pues ahorita estoy haciendo bocetos para unas ilustraciones pendientes. Estoy, acabo de terminar también otras ilustraciones para unas etiquetas de Chávez. Ya, Y, y de cómic no, sí quiero ser porque ya el año bueno, ya van dos, va a ser este año también suspendieron lo que es el Comic Con, ujú. pero sí tengo ganas de publicar algo. Ya me está entrando el gusanito otra vez de la publicación. Sí, las ganas. Ahí. Sí. Ujú. Entonces, sí, que es agregar algo ya antes de empezar. No, creo que vaya todo lo que tenía que decir, sí, ya lo dije literalmente. Ok, está bien. Bueno, entonces, si no tienes problema, Mudo, vamos a empezar con la pequeña entrevista. Adelante. La primera pregunta que nos gustaría hacerte, pues va a ser un poquito sobre tu inicio, sobre Ajá. cuál fue tu primera aproximación al cómic. Vaya, cómo decidiste iniciar en esto, cómo empezaste en esto, vaya. Fíjate que hace mucho que no me preguntaban eso. Está muy chido porque hace no. Sí, y me acuerdo mucho porque, o sea, hace mucho que no preguntaban, pero tengo muchos recuerdos de cuando sí lo hicieron, sobre todo hace como, no sé, hace cuántos, unos 10 15 años. Mm, Eh, y, y fíjate que me acuerdo mucho porque digo que fue de manera natural, slash fortuita, o sea, en el momento en que yo quise hacer algo, o sea, algo con mis historias, eh, como que por mi cabeza no pasó otra opción, sino que hacerlo, hacerlo como nos diera a entender la vida en ese momento, o sea, un poco inocentes, pero al final del día también más entre inocencia y decididos de querer hacer las cosas. sí, Eh, lo llamo como una especie de también, eh,
¿cómo se llama? Imprudencia, ¿no? Que Mm, no andas ahí preocupándote por muchas cosas que yo creo que el tiempo y la experiencia después me dieron mis cachetadas y aunque tuvimos suerte en las primeras publicaciones que hicimos, pues se aprendió un chingo, o sea, se aprendió un chingo a manera de nada más hacer las cosas por querer hacerlas, ¿no? Eso fue a principios de los noventas, no, a mediados de los noventas aproximadamente. Y fue mm, cuando aquí en Monterrey nos comenzamos a juntar varios chavos, entre ellos Edgar Delgado, que a la postre hizo Ultrapato, Carlos García Campillo, que ahorita está en la Cineteca, con el que yo publiqué Lugo en los noventas, ujú. Carlo Barberi, que pues ahorita es un gran profesional del cómic que publica tanto en Marvel como en DC, eh, Oscar Carreño, que también, no sé si por un tiempo fue maestro también ahí en la FAB, eh, Polo Jasso, todos ellos como que coincidimos en tiempo y espacio de manera fortuita y todos teníamos, creo yo, las ganas de publicar y así fue como inicié, o sea, y pues sí, de ahí fue ya no hubo vuelta atrás, o sea, creo que estaba rondando los 19 años o 20 años aproximadamente. Ujú. 19 20 años fue cuando comencé a publicar. Eh, a los 2 años de eso fue en el 97 cuando fui al primer Comic Con y, y ya no hubo vuelta atrás. O Ya sea, de así ahí fue. fue, Sí, pues no hubo fue, vuelta. Sí, cuando menos lo espero ya pasaron casi 25 años, casi haciendo, 30 años de ese pedo y pues dices, ya se hizo, ¿no? Ya se hizo la carrera, güey. sí, entonces fue algo así como, vaya, algo que se dio solo, ¿no? Algo fortuito y, Se dio solo, sí, pero siempre lo busqué. O sea, mi otra eh, es de que desde morrillo yo sí tenía muy claro que quería hacer cómic. O sea, mm, o algo que tuviera que ver con dibujo. O sea, desde que creo que tengo uso de razón o de que te llevan en la escuela de que clases para ver, para guiar si qué tipo de inclinación tienes en tu profesión, siempre era hacer, o sea, era dibujar. Y yo me recuerdo que tuve muy claro desde que estaba en la primaria que quería trabajar en algo que fuera dibujo. Entonces, creo que eso fue, lo tenía así muy grabado al cabo de 10 años después, mm. que fue que ya al final o sea, eso fue cuando tenía como 10 11 años, pues ya para los 19 20 pues ya estaba publicando. Entonces, Ah. Ahorita que mencionas es sobre, vaya, me más una pequeña ahorita, ustedes empezaron a ajá, publicar, ¿verdad? sí, Pero fue como de una manera independiente o no sé, llegaron a un sí, común. no fue independiente. De hecho, nunca, creo yo, fíjate que la opción de querer publicar para una editorial no salió hasta cuando comenzamos a ir al Comic Con y, y de querer ver cómo podíamos meternos dentro de la industria gringa, ¿no? Pero a lo local, o sea, cuando estamos, era de que vamos a publicar cómics a huevo, o sea, y nos juntamos. Me acuerdo que primero salió el Ultrapato, después salieron otros cómics como Siamés, B-Squad, y luego salió el nuestro, el de Lugo. Criaturas de la Noche también salió por ahí un poquito antes. Eh, Cerdotado, todos esos cómics, o sea, sí, cómics, todas esas madres. Pero fue con onda de que queremos publicar, o sea, nunca, como aquí no había industria, no había industria como en el DF, en la Ciudad de México sí existían editoriales donde si tú querías hacer cómic, tú ibas y pedías chamba, ¿no? Sí. Y por eso hay un chingo de escuela ya de raza que trabajó en editoriales durante los ochentas, final de los ochentas y principios de los noventas. Pero acá nosotros no teníamos nada. De hecho, lo único que teníamos era el recuerdo de que estaba la revista Mad,
se publicaba la revista Mad en los 80s aquí en Monterrey, Ujú. y era todo, güey. Pero fuera de ahí no había nada. Entonces fue como que no había otra opción, o sea, no era de que pedir chamba, sino era de vamos a hacer nuestras propias historias, nuestros propios cómics, con nuestros propios recursos, y ya, así fue. Sí, de hecho, pues en México estuvo el estudio F, que empezó por estos chavos, que se llamaba, creo que Edgar Delgado, ¿no? Y también Raúl Treviño. El estudio F lo empezó se llama estudio F por Francisco Ruiz Velasco, que Ujú. es el que lo empezó, el buen Pancho. Ah, sí, dale. Pancho Eh, es el creador de V-Squad, publicó V-Squad, y fíjate que la anécdota es que cuando vamos al Comic Con, creo que por segunda o tercera vez, 98, 99, si mal no recuerdo. sí, por ahí del 99. Ajá, Pancho era muy buen, Pancho y yo éramos muy buenos compas. Creo que fue 98. Éramos buenos amigos. Entonces vamos a ese Comic Con y los dos vamos como que muy jodidos de lana. Y sí, pues me acuerdo, ¿no? O sea, el caso es de que Pancho había renunciado a su chamba él también trabajaba en publicidad dentro de una fábrica de productos naturistas. Él hacía ilustraciones y diseño gráfico, Ujú. pero él quería publicar su cómic, a como diera el lugar. Él estaba publicando el suyo, el V-Squad, pero él traía otra idea que se llamaba Battle Gods, bueno, que se publicó como Battle Gods en Estados Unidos, Sí. y acá le estaba poniendo el Chuck con doble A, así como una especie de nombre maya. Ujú. Eh, Me acuerdo que en aquel entonces, cuando renuncia el Pancho, contrata a Pato, a Edgar Delgado, para que le ayude a colorear porque lleva el cómic a San Diego y no se lo aceptan porque estaba en blanco y negro y porque estaba a medio hacer. Nosotros también publicamos Lu en aquel entonces en inglés, junto con Pancho, hicimos un flipbook y lo distribuimos ahí en una editorial pequeña en el Comic Con, sí fue en el 98 eso, y, y teníamos el flipbook que era Lugo y del otro lado era Chuck, que entonces que después se convirtió en Battle Gods. Entonces Pancho lo que dice, ¿sabes qué, güey? Para el siguiente Comic Con tengo que tener mi cómic completo y a color. Entonces ahí es donde contrata a Pato. Pato en ese entonces ya no publicaba al Ultrapato. Ujú. Lo contrata para que le ayude a colorear, porque era la única persona que tenía experiencia al nivel de Pancho, de colorear cómics en computadora, en Photoshop. Te estoy hablando que en ese entonces era completamente revolucionario estar coloreando los cómics en la computadora, no como Sí, ahorita. yo recuerdo más acaso de niño, pues las primeras computadoras por allá de los 2000, pues que eran Eh, las Alaska, bueno, fueron las que yo llegué a ver. sí, las Alaskas, sí, que armabas, Ujú. las armadas de Alaska. Entonces, eh, contrata a Pato, le ayuda y Pancho renuncia a la chamba, eso fue ya en el 99, y nos vamos, en ese año del Comic Con, me acuerdo que estábamos bien jodidos, porque te digo que, güey, Pancho me decía, güey, si de aquí no sale nada, güey, a ver qué chingados hacemos, güey, porque o sea, le había pagado una lana a aquel güey para que hiciera el pinche Battle Ya. Gods y la madre lo coloreara. Ujú. Pero afortunadamente, a los días o las semanas de regresar del Comic Con, recibe una llamada de Dark Horse, el Pancho, con una oferta para publicarle el cómic, porque les gustó lo que vieron, que ya era el cómic completamente terminado y a color. Ujú. Y pues ahí nace el estudio F. De ahí contrata a Raúl Treviño, comienzan a salirles más chambas de coloreo.
Pancho, la verdad es que Pancho comienza a innovar mucho, Pancho y Pato comienzan a innovar mucho en lo que es coloreo digital. eh, Le comienzan a colorear a Marvel por medio de los cómics que de este otro artista mexicano que se llamaba José Ladrón. Eh, Creo que hacía Hulk en aquel entonces y Inhumanos, tenían un cómic de Inhumanos que Ujú. publicó en Marvel. Sí. Entonces, ahí es donde nace el estudio F, y junto con la publicación de la serie de Battle Gods, que fueron como 12 números, si mal no recuerdo, 10 o 12 números, eh, es, es, es donde nace el estudio F en el 2000, no, en el 2000, 2000, que es cuando nace. eh, ya comienzan a reclutar a otros artistas locales, a Marte Gracia, a Marco Favela, a Oscar Carreño. Son los que me acuerdo a Dono Sánchez, que ahorita es editor de ficción narradores. Eh, Son los que me acuerdo que trabajaron ahí eh, en Ya. Estudio F. Sí, Sí, entonces, pues, a mí lo que me llamó la atención ahorita de lo que así estás es. mencionando, que Sí, ustedes no, publicaron de manera independiente, pero ah, era de manera física, ustedes habían ido como que a hablar a los lugares o vaya, ¿cómo fue el proceso de, digamos no, que, todo. ¿cómo decirlo? Ajá. Como distribuir, ¿no? Distribuir el trabajo. Ah, es que como te decías al inicio, o sea, fue una sí, entre inocencia y pendejez, o sea, no sabías, no teníamos ni idea, o sea, haz de cuenta que todo nace de que, güey, quiero mi cómic en el puesto de revistas, Ujú. en el Ah, Seven. ya, sí, sí. Entonces, comienza desde la conceptualización que dices, bueno, si quiero publicar a ese nivel, si quiero publicar a ese nivel, tiene que tener cierta calidad. Y comenzamos a buscar imprentas, ¿no? ¿Quién podía dar la calidad, a qué precio y mejorar, buscar, o sea, de cuenta que fue ahora sí que, como insisto, inocencia y pendejez de que vámonos como el Borras a buscar quién imprime, queremos estas medidas, queremos estos acabados, O sea, le por así llevamos cómics decirlo, gringos, o sea, así como que este cómic, ¿cuánto me cuesta publicarlo? o Con sea, esas especificaciones. estaban Eh, Ujú. Así fue, o sea, luego con la distribución, perdón, Estaban improvisando en un y luego inicio. con la distribución, pues también fue, o sea, improvisación y buscar con quién, o sea, también con la distribución, bueno, vamos al puesto de revistas y le preguntamos, oye, ¿quién te trae las revistas, güey? ¿Cómo puedo meter mi revista aquí? Ah, no, pues tienes que hablar con el centro de distribución tal, y ahí vas con el centro de distribución, y luego el centro de distribución te dice, no, el mero bueno está el güey y la madre, y ahí vas con el otro güey, Sí, ok. y a que te den chance a pedir, o sea, buscar mínimos. Oye, publicamos 5,000 cómics, y ahorita es una locura estar publicando 5,000, imprimir 5,000 piezas. Sí, no, Pero es lo que me acuerdo que me decían, ¿cuánto es el mínimo? No, pues 5,000, no, pues chingue su madre, vamos a pedir 5,000. Eh, o sea, era entre inocencia y digo, lo bueno es que nos fue bien en ese momento, güey, porque imagínate si no, tendríamos todos los pinches cómics ahí guardados desde entonces, empolvado. ¿no? Sí, entiendo. ¿Tú sí querías decir algo más? ¿De qué? Perdón. No, no es que no sé si esta Cecia quería mencionar Ah, algo. No, realmente simplemente era como que, vaya, en todo caso, su improvisación de cierta manera funcionó. O sea, les dio el suficiente o la suficiente base para poder crecer más o para poder avanzar a partir de ahí. sí, es una improvisación que creo que fue alimentada más por necesidad y por gusto, o sea, que cómo lo hago de esta manera, o sea, insisto, o sea, por ejemplo, agarraba un cómic gringo, güey, y le decía, quiero esto, güey. Mm. O sea, se lo daba al impresor y el impresor se ponía a ver de que, la madre, y el impresor comenzaba a decir, no, como chavo, es de que, pues, es que esta medida que sale más cara, ¿por qué no lo saco? No, no, la quiero así, porque si lo saco más chico,
lo vas a poner en el estante de cómics y pues la raza no lo va a querer, No lo va a no ver, lo va sí. a ver. Y yo, no, pues que si lo sacas a portada en blanco y negro, no, la raza no lo va a querer portada a color. Y ahí estás, o sea, fue cosas de querer hacerlo Como como es, los, vaya, como... ajá, como los profesionales, ¿no? Ujú, Y sin sí. querer queriendo nos fuimos convirtiendo en unos profesionales nosotros también. Ya vaya. No, pues como quiera, de hecho, así como lo dijiste, o sea, sin querer queriendo, ustedes ya estaban haciendo todo un proceso profesional. O sea, a pesar de que estaban empezando o que era su Simón. inicio, ya estaban profesionalizando todo el trabajo. Sí, incluso yo pagaba por ejemplo, yo originalmente cuando iba a sacar mi primer cómic, eh, ya ves que siempre se hace el equipito, ¿no? Del chavo que lo escribe y el chavo que lo dibuja, ¿no? Sí. Entonces yo con Campillo hicimos el equipo de que entre los dos hacíamos la historia, él lo escribía y yo dibujaba. Pero yo decía, no, güey, mi dibujo no está a la par, güey, de algo que se vaya a vender de buena manera. O sea, yo decía, no, o sea, no creo que mi dibujo sea el mejor. Entonces busqué a un cabrón que fuera la calidad de dibujo que yo quería, güey, y que fue cuando llegué con Carlo Barberi, con Giovanni Barberi, y le propuse dibujar el cómic. Incluso yo le pagaba, o sea, le pagaba por página de mi bolsillo. En aquel entonces jalaba en una agencia de publicidad. Yo le pagaba por cada página que hacía por semana, ¿no? Algo que nadie hacía en Monterrey. O sea, de hecho creo que nadie en el Independiente en aquel entonces, nadie pagaba por dibujar cómics. O sea, todos era de que los dibujaban de gratis Y y por ya, amor al güey. O arte, ¿no? sea, y busca jale en otras cosas, ¿no? Sí. Ajá, Simón. Entonces, desde ese punto nosotros profesionalizamos el tema de, por ejemplo, si alguien dibujaba, le pagábamos. Si alguien hacía bocetos, le pagábamos. Si alguien intintaba, le pagábamos. Coloreo, le pagábamos. Eh, Digo, al final del día, y aparte pagábamos por hacer, o sea, nosotros mismos pagábamos nuestra impresión, Pues toda una nosotros inversión. mismos distribuíamos, hacíamos todo el desmadre, o sea, Ujú. sí. Vaya. Sí. ¿Cómo, cómo percibías el ambiente del cómic en Monterrey al momento de incursionar en él? Aunque creo que mucho de lo que has dicho como que ya encapsulado. Sí, un poquito. Sí, pues es que fíjate que pues sí, eran un grupo, o sea, fue un grupo de raza que nos coincidimos en tiempo y espacio, o sea, al final del día había una tienda de cómics que tenía Campillo en aquel entonces, no duró mucho, unos 2 años si acaso, se llamaba Urantia Blue Comics, que estaba ahí en Avenida del Estado, ahí por el TEC, y ahí nos juntábamos todos y ahí nos fuimos conociendo. O sea, el ambiente fue de raza que se estaba conociendo, que, que todos teníamos un objetivo como que todos queríamos publicar nuestras historias, y ahora sí que lo que siguió nada más fue hacerlo ayudarnos unos a los otros, porque fuimos los que decidimos, ¿sabes qué, güey? En vez de sacar, cada quien tenga su propia editorial, ¿por qué no mejor nos juntamos bajo una sola editorial? Que no existía tal cual, o sea, simplemente decidimos que todos íbamos a manejar un logotipo que el que publicó primero, que en este caso fue Edgar con el Ultrapato. Entonces todos usamos el banner de Cygnus Comics. Por eso dicen, los de Cygnus que publicaron un chingo de cómics. Pues no, cada quien publicaba el suyo, pero usábamos el mismo logo todos y se veía como que éramos un chingo y como que éramos una editorial, ¿no? Yo creo que hasta se imaginaban que teníamos un edificio o algo así, pero pues Sí. no, todos lo hacíamos de hecho nos juntamos en un café ahí que estaba ahí en la Plaza Versalles, ahí en el centro, ya no existe, pero había un café ahí y todos los viernes ahí nos encontramos, todos estamos dibujando, haciendo nuestros cómics. Durante varios años ahí fue nuestro punto de reunión. Eso era raza, éramos morros, güey,
que como coincidimos con un ideal, cada quien haciendo lo suyo, pero todos jalamos parejo a la hora de publicar las historias. Igual en esa pregunta, de manera un poquito externa, ¿tú cómo veías como, vaya, o sea, sentías que en Monterrey sí había gente que consumía bastante cómics aparte de ustedes, obviamente? Ajá. Sí, Interesado. Fíjate que no, o sea, aquí en Monterrey siempre he considerado que es una plaza muy difícil para el consumo de cómic. O sea, creo que a pesar de que ya han pasado mucho tiempo, y obviamente y ya se abrieron muchas puertas, y no se diga que a nivel multimedia pues está inundado el mercado de propiedades de cómic. sí, digitalmente, sí, Eh, bastante. sigo pensando que Monterrey es una plaza muy difícil. Eh, lo que nos ayudó fue irnos a la Ciudad de México a las convenciones que empezaban allá y allá sí se vendíamos todo. O sea, de hecho, te puedo garantizar que el 80 o 70% de nuestros cómics se vendían, si no en la Ciudad de México, en el resto del país. Y en Ya. Monterrey un 20 o 30%. Sí. Ah, entonces, o sea, hacían todo aquí, ¿va? Pero la venta o donde encontraron una retribución siempre fue un poquito más afuera, ¿no? O sea, un poquito, Sí, era más fuerte, sí, fue afuera. Sí. ya, no, entonces, De hecho, aquí siempre batallamos para tener lugar en las convenciones locales. O sea, siempre se batalló. Siempre. O sea, como dicen, candil de calle, ¿no? Y oscuridad en tu casa, güey. Me ujú. siento yo. Primero nos dan una mesa en la Ciudad de México, no sé, en Comic Con y la chingada, que aquí nos pusieran un buen lugar. ¿Cómo obtuviste tu primera remuneración por parte del cómic? O sea, en qué momento obtuviste como que una suerte de pago económico por hacer cómics o por hacer ilustración? Eh, tuve la fortuna de que desde antes que saliera yo de la, de la carrera de publicidad y diseño gráfico, me reclutaron en una agencia como de medio tiempo y desde entonces me comenzaron a pagar por mis monos. O sea, al principio hacía monos para los anuncios publicitarios, eh, ya después fui escalando dentro de la agencia, entonces prácticamente desde los 18 años, creo que fue cuando empecé a trabajar ahí en esa agencia y hasta la fecha nunca he dejado de trabajar, no he trabajado en otra cosa que no sea hacer monos y diseño gráfico o publicidad. O sea, creo que sí, no, nunca. Para esa, para esa agencia tú hacías más que nada como cosas enfocadas un poquito más a la publicidad, ¿no? Sí, a la publicidad, pero pues me contrataron por mi habilidad Dibujo. de dibujo. Y ya después, en cómic en sí, pues todo fue independiente. La verdad es de que más que remuneración, pues no, siempre, todo fue inversión, ¿no? O sea, yo invertía más en, en pagarle a otros güeyes, o sea, pagar porque el cómic estuviera bien hecho y que se pagara solo. Eh, Como que era más una cuestión de que simplemente se sostuviera a sí mismo. sí, 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 así es. Cuestión de, como quien dice, no salir tablas, de recuperar un poquito. En cuanto al cómic, sí, yo nunca tuve la meta de trabajar y sigo sin tenerla de trabajar para una editorial, tal vez por la experiencia de publicar yo solo, o sea, y creo que mis historias también, o sí, o lo que, sí, nunca las consideré como de interés para mercados más grandes. Entonces, siempre he quedado en ese nivel de autopublicación, aunque bueno, cuando publico en Estados Unidos, sí es a través de una editorial que ellos hicieron la publicación y digamos que la remuneración vino por las cosas periféricas que yo hacía al respecto, ¿no? Pero la editorial en sí no me publicaba, no me pagaba por publicar, sino teníamos un acuerdo de regalías que Planeta, esos, o sea, un consejo todavía nunca te metas en esas cosas, porque
siempre van a buscarte cómo no pagarte regalías. Ok. Eh, pero, pero todo lo que podía hacer alrededor de, o sea, es que yo no me quedaba con las manos cruzadas. Dije, sí puedo hacer playeras, sí puedo hacer publicaciones, pósters, o sea, todo lo que pudiera hacer al respecto de, y que me daban oportunidad de, o sea, de hacer la licencia para venderlo, pues lo hacía. Ya. Tú, como quien dice, empezabas a sacar ya otras cuestiones, otros productos, Sí, vaya, como de mercancía, ¿no? Merchandise. Buscar sí, por tu... sí, hacer tu propio merch. De hecho, gracias por el Ajá. consejo sobre las regalías. No, pues los contratos, de hecho, ahí es donde, si te vas a meter a los chavos, de que es, pero como que todo el mundo sueña con que, que les paguen su cómic, que los contraten Sí. Sí. o por publicar sus cosas. Ujú. Si están involucrados dentro de, o sea, si en crear sus cómics, lo mejor es publicarlos uno solo, o sea, no andes buscando quién te los ande publicando. Y, y si te vas a meter en que alguien te los publique, pues tienes que checar muy bien, o sea, las cosas legales. Ahora sí que el mejor consejo es busca un abogado, güey, porque uno, la verdad, nunca, o sea, no estamos preparados ni emocionalmente, ni mentalmente, ni profesionalmente para esas madres. Entonces hay que buscar Apoyo, consejo ¿verdad? profesional, apoyo, Ujú. porque si te pueden chingar, te pueden dar más sabor de boca. Yo como dibujante, casi siempre lo que más me ha dado así como un... No como miedo, pero siempre le pienso mucho son con los derechos de autor. Vaya, yo siempre quedo así Ah, como no, de... bueno, ahí es otra. Sí, los derechos de autor son un pedo, pero fíjate que hace 15, 20 años me acuerdo, cuando estaba empezando todo el tema del internet, o sea, que podías publicar un poco más en internet, o sea, llegar a más públicos con internet, me metí mucho en lo que es el Creative Commons, o sea, de que puedas dar licencias sin, sin fines de lucro de tus artes. ¿Qué? Eh, Aquí te voy a meter dos cosas, dos opiniones. Una es la que podría recomendar de manera eh, legal, si tú quieres decirlo así, entre comillas, que es, te puedes escudar, o sea, legalmente, eso sí es un hecho, todo lo que tú produces como artista te pertenece hasta que te mueres. La única forma en que puedas, que alguien más pueda obtenerlo es bajo una licencia que tú ejerces, tú le das. Eso es, es inalienable el derecho que tú tienes sobre la obra. Güey. Entonces, no importa si la registras o no, güey, en el momento en que tú la produces, es tuya y se chingó. Que te pueden chingar, que te pueden hacer otras cosas, y aparte que estamos en México, pues eso pasa. Pero, eh, pero a niveles que sí realmente importan, es, la obra es tuya. Aquí, de aquí ya se deriva la segunda opinión, que es la mía. O sea, mi opinión que siempre tuve y hasta la fecha, desde morrillo, yo nunca he tenido problemas. Digo, si algún día me copian, güey, yo lo veo como un halago. O sea, no lo veo como o me lo venden, no lo veo como de que, pinches vatos están haciendo. No, al contrario. Mi problema radicaría si a mí no se me ocurre algo mejor o algo siguiente con, con qué, con, con qué mantenerme vigente en ese aspecto. O sea, ese es mi problema. O sea, entonces creo que lo veo más personal, de que digo, güey, si yo no soy capaz de producir eh, a diario o a cada año o la chingada, pues el pedo es mío, no es el pedo de que alguien más se saque la ventaja de eso. Sí, que O alguien sea, más... siempre tengo que pensar en que se me va a ocurrir algo mejor de lo que ya hice. O sea, y en el momento en que se me acabe la fuente, pues yo creo que ya
se retira uno, ¿no? Se retira uno del negocio. Vaya, Por eso mantente. siempre digo que uno nunca, como dibujante, nunca se va a retirar, güey. Siempre va a estar dibujando hasta que ya no puedas, güey. Oiga, no, pues gracias a ti también por eso. Sí, porque, insisto, o sea, fíjate que, pues sí, está cabrón el tema de la copia, del- de los copyrights y la madre, de que eran, pero fíjate, pero en general el consejo es, tú lo puedes hacer, o sea, tú siempre, a veces cuando alguien te chinga, por así decirlo, o saca provecho de algo tuyo, eh, a veces, no siempre, pero en su mayoría es tú dejaste de hacer algo. O sea, tú dejaste de hacer algo. Tú nada más a lo mejor, ay, voy a hacer un dibujo, güey, de una taza, güey, y ya. Y luego otro güey se le ocurre vender esas tazas. Pues se me hace que el güey fue uno, güey, porque no hiciste, porque yo no la saqué, güey, o sea, Sí, porque nada más hice una. o sea, ¿por qué no las hice, güey? Sí, O entiendo. por ejemplo, una playera, güey, pues el güey fue yo, güey, ¿por qué no hice las playeras? Claro, hay un chingo de aristas en la ecuación, ¿no? De cosas que pueden afectar el por qué no las hiciste. Ujú. Pero tienes que tener una conciencia de que, pues, si tú puedes hacerlo, yo creo que todos podemos hacer todo desde un inicio. Crear, no cualquiera, güey. Ahí sí, crear, no cualquiera. O sea, crear una cosa, no cualquiera lo puede hacer. Yo creo que aquí en Monterrey, y me voy a regresar un poquito a la pregunta, a la otra que me decías sobre cómo veías el consumo y la madre. Si bien aquí a veces, yo no me quejo del terreno árido, creo que la raza, los pocos que siguen nuestras historias o que están ahí de fans o de consumidores, son chidos y son exigentes, güey. Eso me da gusto, güey. Eh, pero, se me fue un poco el tren de pensamiento. Pero eso creo que es más valioso crear en una tierra árida, güey. Imagínate si vivieras en San Francisco o Nueva York, donde o en Chicago, que hay un chingo de arte, güey, para donde te metes en las zonas o Austin, que está aquí en corto, güey. Sí, Imagínate lo que no, yo sé que hay una probabilidad de éxito mucho mayor estando en ciudades donde las facilidades, donde la tierra es más fértil, ¿no? Para el arte. Pero a mí me motiva más hacer cosas, o sea, ya después de todo este tiempo me motiva más hacerlo en un lugar donde, pues, me la estoy piscando, pero Sí, si sí así tiene logro, sentido. ajá, logro tener un impacto incluso en otras ciudades, pues quiere decir que es algo de valor, ¿no? sí, vaya, saludos. También eso es un reto de alguna forma también, ¿no? Empezar eh, eh, a hacer algo que probablemente cualquier otra persona te va a decir. Yo esto yo lo digo también porque muchas veces a mí me lo mencionan de no, es que aquí esto no va a pegar tanto, aquí esto no va a funcionar tanto y tal. Pero siempre me quedo también con esa idea de, pues, ¿qué importa? O sea, no, eh, yo quiero hacerlo, quiero Y a intentarlo, ¿no? veces, Quiero, ajá, a veces, perdón, acaba. ujú. Sí, vaya, de que quiero intentarlo, quiero hacerlo, quiero, a pesar de que sea un terreno difícil, ver que se resulta de ello. ¿Va? Sí, Tampoco, ujú. siempre en movimiento y siempre para adelante, o sea, hay que estarse eh, en esto de los monos, güey, o sea, hay que estar viendo para adelante, no para atrás, porque a veces sí también no, es que antes estábamos mejor, no, es que, no, hombre, o sea, pues, Sí, y a menos de que inventes una máquina del tiempo y te vayas a esa época, pues no va a suceder, ¿verdad? O sea, te tienes que adaptar a las condiciones del mercado, de las exigencias, de las oportunidades, tienes que adaptar, o sea, no tienes que añorar otras cosas, otras épocas, exacto. o Sí, otros lugares donde no estás, ujú. si es que no estás en otros.
Sí, no, que si estuviera acá, si tuviera, no, lo que tienes y lo que eres, o sea, eso es lo que tienes que cultivar. ¿Cuáles han sido tus mayores obstáculos en tu carrera profesionales en general? Obstáculos, a la madre, papá. Pues es que, fíjate que yo no veo obstáculos, veo retos, o sea, y cómo conquistarlos, o cómo escoger las batallas. Eh, y aprender más que nada, o sea, pero obstáculos no considero. ¿No consideras que hayas tenido como que una situación que realmente te haya impedido hacer algo? Vaya. No, Más de lo que podías tolerar. ¿cómo? ¿No consideras que haya como que una situación que verdaderamente como te haya desafiado más de lo que esperabas o más de lo que podías tolerar? No, no, hasta ahorita no. O sea, siempre ha sido, o sea, los obstáculos, yo no dudo que, o sea, sí he tenido dificultades, pero casi siempre las he tratado de solventar o sacar, o sea, salir adelante. Eh, hasta la fecha no recuerdo, o sea, creo que los obstáculos, ahora sí que si me pongo ya a poner algo filosófico, es los obstáculos se los pone uno mismo. O sea, la incapacidad de producir, de no tener disciplina, de no ser, de no ser profesional, creo que esos son los obstáculos que cada quien se puede, o de procrastinar, todo ese pedo. O sea, esos son los verdaderos obstáculos de hacer las cosas. Pero si logras conquistar todo eso, si logras tener una disciplina de trabajo, un profesionalismo, cualquier obstáculo que se venga, al final del día lo vas a conquistar. O sea, al final del día no hay más que trabajar para conquistar cualquier cosa que se te ponga enfrente. O sea. Pero no siento haber tenido obstáculos, así que no. La mentalidad yo creo que es primordial, o sea, pero no. La siguiente pregunta sería, ¿cómo fue tu experiencia como editor en una revista de cómics? Pues muy chingona. Eh, sí, muy chida. La verdad es de que cuando se me presenta esa oportunidad en el 2007, creo que fue, 6 7 2006 2007, eh, se me hizo muy chido porque lo logramos tener un chingo de autores a nivel nacional y alguno que otro internacional, bueno, hablando de Latinoamérica específicamente, durante 23 revistas, creo que fueron como 70 80 autores, si mal no recuerdo, y por revista publicábamos bastantitos, eran como 30, como 10 8 o 10 autores por revista aproximadamente. Se me hizo muy chingón porque sí fíjate que yo tengo ideas muy preestablecidas, entonces, y soy a veces muy cabezón o muy firme en lo que pienso. Y en cuanto a los cómics, mi escuela iba sobre um, sobre algo muy diferente a lo que es publicar todo tipo de historias, desde manga, tira cómica, cartón político, o cómic seriado, como que es lo que a mí me gusta. Fantasía, humor, eh, todo. Entonces, al ser editor de esta revista, junto con este Gufo, Cucamonga y Campillo, eh, a mí yo era más el editor de contenido. O sea, yo me encargaba de buscar a los artistas
y pedirle sus colaboraciones. Entonces, me hizo abrir más el panorama, ¿no? De apreciar más otro tipo de lenguajes que a lo mejor no era el que a mí me llenaba al 100% en su momento. Entonces la experiencia es muy chida porque pues, te abre los ojos a otro tipo de lenguajes, ¿no? O sea, y buscar que las cosas estén bien hechas como principal requisito, independientemente del estilo, de la historia, de lo que estén contando, siempre y cuando, o sea, lo que esté bien hecho. Eso es lo que se me hizo muy chido de esa experiencia. ¿Y cómo trabajaste como esa aproximación con los artistas de que simplemente los invitabas o se les ofrecía algo? ¿Cómo No, sí, funcionaba? pues es que era una revista sin costo. Haz de cuenta que fui invitado por Cucamonga y por Gufo primordialmente. Aplicaron para una beca aquí local que era publicaciones. Entonces la revista estaba financiada por esa beca. Eh, a la hora de decirles, o sea, y era gratuita, o sea, no se cobraba o sea, no se vendía la revista. Eh, entonces, mi acercamiento nada más era eso, o sea, les decía, tengo una revista, se publican tantos ejemplares, creo que publicamos entre 1000 y 2000, llegamos a publicar 2000 creo, ya casi al final, y se regala y es mensual. Y la verdad es, en ese punto yo ya tenía, pues a lo mejor creo que 10 años metido en el cómic y afortunadamente tenía muchos amigos y muchos conocidos autores, entonces se facilitó un poco acercarme con ellos y decirles, oye, ¿quieres entrarle con una colaboración? Y casi todos, no hubo quien me dijera que no, creo, pero de hecho sí o sea, hubo rechazos, pero de nuestra parte, porque eh, pues yo sí les decía, no, hombre, o sea, querían publicar, o sea, raza que quería publicar por primera vez, y lo cual está chido, pero les pedía más constancia, ¿no? Y a veces como que lo tomaban como una, como un obstáculo, como en vez de que, güey, te estoy pidiendo que hagas más jale, ¿no? Nada más de que por una tira te voy a publicar o por unas 2, 3 páginas, ¿no? Hazme más páginas, hazme más material. Entonces, creo que hubo más rechazos. De hecho, los pocos rechazos que hubo fueron de nuestra parte con materiales que no lograron hacer el corte, que al revés. Todos los autores a los que yo me acuerdo haberles pedido material, ninguno, hasta los más profesionales, ninguno me dijo que no. Ya, era más, o sea, funcionó como, vaya, como crear o reforzar una comunidad Sí, y obviamente con ciertos estándares de calidad. exacto. Sí, sí, sí. Sí, vaya, si yo me le acercaba a un profesional conocido, era porque sabía que su chamba, o sea, conocido mío, es porque sabía que su chamba, o sea, era 100% publicable, ¿no? Eh, y llegamos a publicar a un chingo de güeyes, por ejemplo, a Beteo, a Bachán, a, ¿quién más estuvo en pinches cómics? A Bef, o sea, gente que ya con una carrera larga dentro del cómic y muy ocupados en esa época, eh, que se dieron chance, o sea, sí, nos buscaban cómo colaborar con la revista, para hacer como dices, comunidad dentro y lo equilibraba, ¿no? Que metía la mitad de, de artistas consolidados, por así decirlo, y la otra mitad de talento emergente, ¿no? Gracias, Mo. De nada.
Bueno, la siguiente sería, bueno, pues estuviste trabajando ahí como editor, según yo también has colaborado en otras editoriales. Eh, no sé cuáles considerarías tú que son los aspectos más complejos de tener una editorial o de crear una editorial. El factor negocio, o sea, es otra cosa que, así como te decía, los aspectos legales, Ujú. el factor negocio de una editorial es también para el que creo que nadie nos prepara como artistas o como, sí, como gente que de, ahora sí que el dibujo, la ilustración, el diseño gráfico, la publicidad. El factor negocio, mm, no estamos preparados y, y tener una empresa donde dependen de ti, donde das empleos, donde nóminas, distribución, eh, costos de mantener oficinas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso eso es lo cabrón. Y luego aparte, todavía tienes que hacer monitos, güey. Sí, Todavía está. tienes que hacer monitos y Ujú. que se vendan los libros. Yo creo que eso sí, para que veas, para mí es mis respetos para los que se ponen a hacer sus editoriales en forma, porque está cabrón. Si es una gran empresa y más ahorita en los últimos 10 años, 15 años que ha estado cambiando el panorama editorial al medio digital, también pues está cabrón porque tienes que estar innovando constantemente para crear, eh, para luchar contra esa baja de compra de cómics o de libros físicos y meterte en terrenos digitales, ¿no? No sé si no sé exactamente cómo funcionan, pero según yo también dentro son como las aplicaciones de las editoriales y dentro de ellas se van publicando también pues números, ¿no? Números, Claro. cómics. Sí, pues aquí en Monterrey está la de Central Ficción, que me tocó colaborar en los últimos años. Pues estuve todo el año pasado, bueno, no todo el año, pero unos meses del año pasado y del antepasado, 2019-2020, de una manera más de consejo, si se puede decir en ese rubro, un poco de marketing, eh, pero sí es un monstruo aparte, o sea, la aplicación, el publicar cómics a través de ahí, es muy complejo, no nada más publica la aplicación y publica Y, los cómics, no es sí, más no. complejo que, sí, eso Ocup- merece, Ocupas contratar los sí, programadores para la sí, aplicación. es una inversión y es un chambal eso de tener una aplicación y al mismo tiempo, pues también es todo un reto para hacerla costeable, ¿no? Porque otra cosa también muy cabrona dentro del área de la era digital de las publicaciones es que nadie quiere pagar. O sea, nadie quiere pagar o sea, la chaviza no paga por cosas. O sea, hay mucha piratería, hay mucho, o sea, sí, no quiere pagar. O sea, entonces el valor del contenido, aunque lo tiene desde el momento en que lo creas, es muy difícil que te lo paguen. Entonces la plusvalía se la tienes que dar por otros lados. Constantemente estar vaya buscando alternativas también. Ajá. Eh, la siguiente pregunta, ¿qué dificultades crees que enfrentan las editoriales nacionales contra las extranjeras? Ah, pues el país, bien fácil. El país da lo que todo. Sí, sí, no, aquí, pero es muy compleja. O sea, yo he platicado esto con varios amigos de la industria durante años y años y años y años
ya décadas desde que nos conocemos. México tuvo está bien loco porque México tuvo una industria muy grande y muy saludable, incluso más grande que la gabacha y que la europea en su momento, y casi equiparándose con la japonesa en cuanto a millones de copias vendidas, millones cantidad de libros publicados, o sea, de cómics, de historietas, pero los malos manejos y como que y lo que le sigue yo creo que es el motivo de discusión de muchos cafés que hemos tenido a lo largo de muchos encuentros. Pues es que el contenido, lo que el público quiere, y México es un país muy ecléctico en ese aspecto, eh, porque tenemos muchos estilos, muchos gustos, y, y los consumidores no le prestan la atención bueno, o no, simplemente no es nunca amarrados otros, lo que realmente, bueno, cuando uno se mete al cómic, todos dicen, wow, yo quiero hacer superhéroes, o yo quiero hacer ciencia ficción, o yo quiero hacer románticos, o quiero hacer manga y la chingada, no sé, quiero hacer un chingo de cosas, pero resulta que muy pocas de esas cosas realmente tienen público a nivel nacional en cuanto a comprar eh, revistas. Entonces, y de hecho la industria se colapsó a finales de los 80s, principios de los 90s. La industria editorial de cómics se colapsó bien cabrón por un chingo de factores, entre ellos malos manejos y, y por otro lado el internet y la televisión, que creo que es lo que también vino a modificar los comportamientos de lectura. Pero yo creo que todavía está ahí, porque hay un gran mercado de chavos y de morritos que de todos modos aprecian la lectura del cómic. Hay, hay datos estadísticos que sí existe mercado, pero no le hemos atinado, bueno, en general no le hemos atinado. Creo que esos son los retos de la industria nacional. O sea, para empezar, que no existe una industria nacional sólida, que existen intentos muy profesionales, muy chingones, pero son solo eso, intentos. No no hay nada que trascienda el- la frontera de lo que es el nicho, ¿no? El nicho, el público nicho, ¿no? Todavía no hay nada que ha logrado trascender. O sea, por ejemplo, aviéntate lo siguiente, o sea, la onda de que ahorita hay cómics, o han sacado cómics en ferias del libro, de, de los influencers, de los youtubers y los madres, o sea, eso qué te dice, ¿no? Eso sí no lo Sí, había. ¿qué te dice? Sí, no, pero ¿qué te dice? Y venden. O sea, ¿qué te Sí. dice? Entonces, no, por más que uno no te guste o sí te guste, o sea, ¿qué, qué nos dice? O sea, ¿cuál es y no me voy a poner ni a criticar ni a desmembrar el fenómeno, pero o sea, ¿qué nos puede decir al respecto? Algo muy diferente. Ajá, Vaya los temas. Ajá. Yo, no, yo tampoco voy como que a desmeritar ni nada, no, para nada. para nada, porque sigue siendo trabajo. Ajá, Ah, pero, pues vaya, si no, al menos yo también como lector, pues sí es algo a lo que no estoy actualmente acostumbrado simplemente. exacto. Sí me hace un choque muy fuerte a lo que estoy acostumbrado a leer, a lo que yo tengo también un entendimiento sobre cómo ha sido el cómic generalmente desde su Ajá. historia. Y pues vaya, eso es como un contenido muy distinto. Eh, yo había leído también un poquito sobre eso, sobre que pues, en México llegó su momento donde consumíamos más, vaya, como este cómic, ¿no? Se le decía a los monitos, los moneros, Los monitos de monitos, pues, los super sabios, los lágrimas y risas, el Memín Pingüín, Wings, Capulinita.
todos esos que yo también compraba de morrillo, el Capulinita me acuerdo que me lo compraba, un pinche librito así chiquitillo y con un chingamerol de páginas. Más Todo que lo eso, o que sea, llegó a producir un chingo. se producía, exacto, se producía bastante y también se, como que se, vaya, la gente no lo retenía, por así decirlo. Era como que lo Ajá. leí, se acabó y ¡pum! Se tira. Y también me acuerdo con lo que había leído que como que también esa pequeña cultura de un consumo tan rápido también poco a poco fue afectando. Y luego ya llegó la televisión y pues ya con la televisión sí cambió mucho. Que la Sí, gente lo que leía, se sí, leía bastante, pero se leía exactamente eso, los monitos, ¿no? sí. Y pues realmente, pues sí, yo también siempre he sentado que estamos todavía como que en ese segundo escalón. Al menos aquí a nivel nacional. Sí, no, pero sí, está difícil. A nivel nacional está cabrón. Eh, y vaya que ya van, pues, que 30 años de este nacimiento en los noventas y todavía siguen las mismas. ¿Sabes cuál es el problema? A veces veo es que seguimos cometiendo los mismos errores que nosotros cometíamos. Hace rato, pues, que en las primeras preguntas que me decían que cómo veía, cómo empecé y la chingada, yo veo que siguen cometiendo los mismos errores que yo cometí o que nosotros cometimos en los noventas y creo que eso no es tan tolerable en una industria, güey, porque significa que no hemos aprendido en general. Exacto. O sea, no es posible que todavía sigan, o sea, cosas que pasaron hace 30 años, eh, todavía sigan pensando de la misma manera. O sea, creo que hay una evolución en herramientas, en capacidad y, y una apertura con el Internet que no teníamos en aquel entonces. O sea, que no, o sea, en serio, puedes hacer cosas mucho más profesionales y mucho más enfocadas con con dedicarle unos cuantos clics al día en el internet y investigar y ahora sí profesionalizarte para que, para que sigan pasando las mismas cosas que hace 30 años. O sea, eso es lo que yo veo a veces. Cecia, ¿tú quisieras agregar algo o Solo, vaya, es una situación un tanto irónica considerando que somos una cultura muy visual realmente. sí, también? Bueno, la siguiente pregunta, y de hecho, igual creo que ya ha estado contestada y es algo de lo que hemos estado hablando. Es, Ajá. Era sobre el ambiente del cómic en Monterrey. Nomás era una cuestión de si tú has notado que, como que ese ambiente social de la gente que lo consume, de la gente que lo busca, ha desarrollado de manera favorable. Creo, o sea, el público local, fíjate que honestamente he vivido muy desconectado de lo que es el público local desde, yo creo que en la última década. En parte que, digo, por diversos factores. Una, que pues, me he dedicado más a la ilustración en otros rubros. Y otra que la verdad desde finales de los 2000, o sea, como que el divorcio con las convenciones locales para mí fue evidente. O sea, nunca me ofrecieron nada. eh, y me siguen sin ofrecer. Entonces, sí hay gente que conozco que está haciendo cosas chidas y que no quita el dedo del renglón. Eh, no descarto que si algún día me vuelvo a involucrar, regresar y apoyar esos movimientos, pero, pero creo que la industria local, bueno, el nicho local está muy cerrado. Las preferencias de la gente sí son muy marcadas hacia otras cosas que realmente no interesan
Pero ¿sabes qué? A veces también veo yo una falta de que no podemos, no logramos comunicar completamente a la gente que muchas, que aquí se hacen buenas cosas, ¿no? Es más fácil para nosotros a veces, y ha sido más fácil a través de la historia, ser aceptados o entendidos o incluso consumidos dentro en otros escenarios como Guadalajara, como Ciudad de México, como Tijuana, que aquí mismo. O sea, o sea, a veces no sé qué se deba, eh, pero aquí no hemos logrado comunicar. O sea, es, ¿tú crees que yo pongo siempre este ejemplo y tengo 20 años con este ejemplo? Monterrey en los últimos 20 años, güey, ha sido eh, lugar de trabajo. Aquí se han producido cómics publicados a nivel internacional y la gente no sabe nada, o sea, no sabe. Primero se enteran de un baboso que va a participar a Big Brother o que o un fulanito que lo hacen viral en un video, no sé, o sea, primero la gente hace ídolos a esas personas que a güeyes que han trabajado a nivel local durante 20 años y que no solo eso, sino son estrellas internacionales del cómic. Entonces, ¿qué nos falta? Por qué no la convención, por qué no tiene por qué no le da el spotlight a todos los creadores locales que a través de los últimos 30 años han publicado y han trascendido las fronteras, ¿eh? O sea, primero un museo de fueras de la ciudad les da el lugar a los que lograron a los pocos mexicanos que hemos logrado publicar en el extranjero. Mm. Primero un museo de fueras de la ciudad te, te da el espacio para dar a conocer ese hecho que aquí mismo. Así me explico, o sea, está cabrón eso. Y siento que, y a pesar de que tenemos una cultura de mucho trabajo, de mucho orgullo, eh, pero aquí nunca hemos logrado, o sea, comunicarlo. Y a lo mejor en parte también es insisto, que hemos dejado de hacer como, como creadores en general para que no exista esa difusión. Yo no digo reconocimiento, es difusión del trabajo. ¿Tú crees que si los chavitos a nivel local no se enteran que un cabrón aquí dibujó el hombre araña o un cabrón aquí coloreó el hombre araña o un cabrón de aquí X, o sea, ha publicado en los X-Men, ha coloreado los X-Men o la chingada? ¿Tú crees que con un chavito que se entere aquí de un ejemplo local, pero todos quieren ser un pinche futbolista, ¿verdad? O sea, ¿sí me Sí. explico? No, no, es la verdad. Imagínate que un ejemplo local digan, no, es que este cabrón, o sea, que nos ha faltado en la difusión a final del día, la difusión no digo reconocimiento, difusión de las artes hace que la raza o los chavitos vean un ejemplo a seguir, ¿no? Yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello, yo quiero, eh, ¿por qué no? O sea, no tenemos muy buen material artístico aquí a nivel local, pero no tiene difusión y te lo puedo poner en muchos rubros, o sea, no nada más en cuestión de cómic. Eh, ¿Por qué no? O sea, somos muy industriales al final del día también como ciudad. Eh, entonces, sí, o sea, es lo que yo veo de dificultad aquí como escena. No hemos tenido una herencia, vaya, ¿no? Pues Mm. sí, es un Y vaya que hay herencia, o sea, herencia Sí, hay hay para bastante, pero no, siempre, pero no hay un reclamo de esa herencia, no hay no como hay si una hubiera un difusión. destinatario, ¿no? Un receptor. No, sí, y no hay ajá, exacto, no hay una difusión de que existe ese, es un problema que tienen todas las artes.
en Monterrey sobre todo hay mucho, pero por algún motivo está alienado como que de la mayoría del público. No saben que está Ajá, ahí. Y los ajá. artistas como que no, también quizá aparte de los artistas no hemos encontrado cómo comunicárselos a ellos. Sí, exacto, eso es lo que veo, la difusión, o sea, cómo, yo siempre digo, ¿cómo difundimos? O sea, como mi parte mercadólogo, mi parte publicista es, pues, ¿cómo difundo que tengo el mejor producto para venderte, ¿no? Pues es lo mismo que pienso con el tema del jale, eh, o del arte, o sea, como artista o como ilustrador, ¿cómo difundo, cómo hago que la gente me conozca por mi chamba? Eh, Dentro del cómic creo que hemos batallado muchísimo y creo que no hemos logrado, y no nada más batallado, no se ha logrado casi nada a nivel difusión. O sea, La cultura malinchista no ayuda. sí, Sí, también. también. Ceci, ¿quieres agregar algo? Ajá, Pasar a la última pregunta. muy bien. Eh, ¿Cuáles son tus futuras, vaya, en términos de tu profesión o tus cómics, tu diseño, cuáles son tus futuras aspiraciones? Madres, fíjate que últimamente sí traigo los últimos 3 años han sido un drive muy cabrón dentro de mi de mi carrera, por así decirlo, en cuanto a producir. O sea, pero siento que no sé por qué, no sé si es la edad, pero quiero producir lo más posible porque de cierta manera, a lo mejor la edad, digo, no es que me sienta jodido para nada, creo que me siento bien físicamente y bueno en salud, pero como que me estoy curando en salud, pero siento que en cualquier momento, eh, en unos 10 años, 20 años, güey, qué chingados, de qué habilidades voy a tener o qué habilidades no voy a tener más bien, y si voy a... Y entonces el drive es producir, producir, producir. O sea, todos los días me estás viendo dibujando, güey. Estoy tratando de producir lo más posible. Eh, Consumo ya sketchbooks como si fueran, no sé, gasolina, tanque de gasolina que no aguanta aquí en el pinche, en la ciudad. eh, y dibujar, o sea, ese es mi único, bueno, no es mi único, pero es uno de los drives principales que tengo, independientemente de que si tienen alguna meta como de que no sé, ser publicadas en, no sé, como etiquetas de Cheve o como pósters de algo, o la chingada, no, quiero producir eh, y eso es lo que tengo en la cabeza, o sea, no me importa el fin, me importa hacerlo. O sea, eso es como que básicamente lo que tengo en puerta del día a día. Seguir produciendo, vaya. Que nada. Y Ahorita pues, tener una, o sea, no sé, el día en que me muera, que digan, la madre, ahí está un chingo de dibujos que hizo este güey, repártanselos y la madre. ahorita sí No, pues sí, o sea, estás dibujar. enfocado al 100 en la cerveza, ¿verdad? Ahorita. Ahorita sí, el 100% es entre lo que es una comercializadora de cheve y lo que es hacer ilustraciones para el mundo de la cheve. Así se me ha dado en los últimos años y estoy muy a gusto con eso. O sea, la verdad es que la expresión de hacer etiquetas para el cheve es otra cosa porque es como hacer personajes, yo creo, a veces. Entonces se me hace muy divertido. Es algo que sí disfruto mucho. Y, y pues sí, cheve, todo está girando alrededor de la cheve ahorita. Pues, vaya, gracias, Beto. No, de nada. Muchas gracias por habernos permitido un poquito de tu tiempo, habernos compartido parte de tu experiencia, consejos y opiniones acerca de, pues vaya, todo este ambiente del cómic en Monterrey, a manera nacional.
de Ajá. manera un poquito general. No, al contrario, por el interés y pues por aguantarme en este rato de andar diciendo pendejadas. Ah, no pasa nada. Bueno, pues un gustazo. Digo, pues tanto yo como Cecia tenemos también ahí como esta pequeña noción de querer hacer algo con el cómic. eh, pero pues vaya, queríamos, pues te invitamos a ti, ¿no? Vamos a tener como que esta plática contigo acerca sobre tu proceso, cómo fue todo, cómo fue evolucionando y vaya cómo se fueron dando las cosas. Ajá. Muy chingón, muchas gracias. Ota. No, al contrario, Este, al contrario, ya sábanas. entonces, ¿sí? ¿Quieres agregar algo? Eh, Muchas gracias nada más por, vaya, por el tiempo y por los comentarios. Realmente sí, es una perspectiva muy útil. Y nada de Y eso, no hay muchas problema, gracias. cuando quieran, ya saben. Bueno, ya está. ¿Tú, no, hay algo que te gustaría agregar, Mudo? O... Pues síganle chingando, no hay que aflojar, síganle chingando, no, no hay que aflojar. Creo que, y si quieren hacer las cosas, háganlas, güey. De hecho, una de las frases que más me gusta es la de do or do not, there is no try. Y es esa, pero no es que no lo intentes, es de que si lo vas a intentar, hazlo con la mentalidad de hacerlo, no, no de que, ay, bueno, voy a intentarlo a ver qué sale, no. Porque a veces dicen que es muy absoluta, de decir, no, lo haces o no lo haces, pero no lo intentes. No, el intento tiene que ser con 100% convencido de que lo vas a hacer. A veces vas a fracasar, pero vas a aprender de ese. Y a la siguiente, te la va a pellizcar, como, como decimos. Entonces, hay que hacerlo, güey. O sea, hay que hacerlo y aventarse con los huevos de, de, de querer hacerlo, no, no nada más de intentarlo. Gracias, vato. Ya Nada, no te quitamos más de tu tiempo. de nada, aquí andamos. Igualmente que andamos, cualquier cosa. Órale, Eh, órale, Gracias. nos vemos. Bye. Adiós. Gracias.